Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este impresionante tutorial vamos a ver una introducción a WordPress completa en donde vamos a generar todo un sitio web, creando el tema, parametrizándolo, creando páginas, categorías, entradas y mucho más. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo a quienes se suscriban a mi canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Dicho esto, iniciemos. Para empezar, lo que voy a mostrarles es el resultado final. Vamos a generar una página web como la que ven en pantalla, donde van a poder poner un efecto parallax como el que están visualizando, o van a poder ingresar una imagen en esta cabecera. También van a poder crear categorías o mostrar categorías con efectos para poder ingresar a las mismas. Como parte también de nuestra página vamos a tener lo que se denominan llamadas a la acción, en donde van a poder enviar a nuestros visitantes a hacer determinadas tareas, tener una zona de quiénes somos, donde vamos a poder expresar de qué se dedica nuestro canal y sus características, enlaces también a las redes sociales, como están viendo en el pie de página. Y si vamos a la parte superior nuevamente, vamos a ver que tenemos un menú con diferentes opciones el cual vamos a poder parametrizar en forma completa. También vamos a aprender a hacer páginas, como por ejemplo la página de cookies o cualquier otra que quieran crear. Y finalmente, volviendo al inicio, tengan presente que obviamente cuando uno ingresa una categoría vamos a tener listados como el que ven a continuación con lo que serían los posts o entradas de nuestro canal. Y si ingresamos a una entrada en particular, vamos a tener el contenido, vamos a ver cómo crear una entrada, cómo parametrizarla, cómo ingresar imágenes y muchas otras características. Creo que con esto hicimos un breve recorrido sobre el resultado final, así que voy a volver al inicio y vamos a iniciar con el proceso. Voy a abrir una nueva ventana en la cual voy a ingresar a mi sitio. En este caso, cada uno ingresará a su URL, a su dominio, y ahí deben poner barra wp-admin. Voy a dejar aquí en las tarjetas un enlace a un tutorial que les permite indicar cómo crear todo esto en forma totalmente gratuita. Un hosting, un dominio, el sitio WordPress, inclusive con SSL totalmente gratis. Se los dejé ahí en las tarjetas. Una vez que ingresamos me pidió usuario y contraseña, yo lo ingresé para avanzar y en primera instancia si vamos a mi sitio, lo voy a abrir en una pestaña nueva, lo que vamos a hacer es ver cómo está nuestro sitio en forma predeterminada. Como verán, es una página web funcional, pero obviamente no tiene un diseño muy agradable, tiene un menú, pero vamos a mejorar muchísimo todo ese contenido como vieron anteriormente. El primer paso que vamos a hacer es ingresar o instalar un tema. Para eso vamos a apariencia, temas, y aquí como verán WordPress nos ofrece temas predeterminados que si quieren los pueden utilizar o pueden ir a añadir uno nuevo, que es lo que vamos a hacer nosotros, y seleccionar dentro de un conjunto de temas de diversas temáticas. Aquí los invito a que puedan buscar. Nosotros vamos a utilizar uno que se denomina Serif, por lo cual voy a tipear Serif en la búsqueda y nos va a aparecer el tema Serif Lite. Vamos a pulsar en instalar y mientras instala le voy a comentar que el tema es una de las bases principales de lo que es nuestra página web, porque es el que permita o delimita qué características de imagen podemos ponerle, qué funcionalidades podemos agregarles, con lo cual es un tema muy importante. Una vez que está instalado nuestro tema, lo que tenemos que hacer es activarlo, así que pulsamos en activar y va a quedar listo para su utilización. En mi caso particular no pasa en todos los temas. Una vez que ya está activo este tema Serif Lite, van a ver aquí arriba un comentario que dice que está fuera de mantenimiento porque ya existe una versión nueva. Esa versión nueva se llama Neve, que la estoy marcando ahí, pero les soy sincero, para mí hoy en día aún Serif Lite es mejor que la versión Neve gratuita, si bien en otros tutoriales probablemente la veamos, por lo cual lo voy a seguir usando, voy a cerrar este comentario y vamos a avanzar. Una vez que tenemos esto, lo siguiente es entrar a plugins. En este caso van a poner en los plugins instalados y vamos a ver que tenemos una serie de plugins. Los plugins son importantísimos. Son las extensiones de software que hacen que nuestro sitio pueda avanzar con muchísimas funcionalidades. Van a ver que la mayoría de los tutoriales que vamos a realizar tienen que ver con plugins nuevos que nos extienden funcionalidades. Yo voy a agregar uno nuevo que está asociado a este tema que acabamos de hacer y a otros que puedan seleccionar. Ese se llama Orbit. Orbit, si cliqueamos aquí en la búsqueda y pulsamos Enter, aquí nos va a aparecer. Este es el que necesitamos instalar y voy a pulsar sobre el botón instalar.
Lo que hace esto es extender las funcionalidades permitiéndonos poner botones más vistosos, algunos menús y otras funcionalidades. Como verán es muy rápido, una vez que está instalado, al igual que el tema, WordPress nos pide que lo activemos. Vamos a pulsar sobre el botón activar y como van a ver aquí ya ahí tenemos un plugin adicional que se denomina Orbix Fox. También tenemos en este caso un menú que nos va a permitir entrar a los ajustes y dentro de estos ajustes recomiendo en particular desactivar esta opción porque a mí me ha sucedido que en algunos casos en la parte de medios que lo vamos a ver me trae algún problema para importar imágenes. Desactivamos esa opción y ya estaría listo, tenemos nuestro tema con el plugin que nos pide. Vamos a entrar en apariencia, personalizar y vamos a empezar a configurar este tema. Si bien todos los temas van a variar y van a tener diferentes contenidos, fíjense aquí tenemos digamos lo que sería el título del sitio, tenemos un menú, como habrán visto ya cambió el fondo, está mucho más vistoso, tenemos anuncios, botones, tenemos la parte de características o temas, fíjense aquí ya están los botones que vimos al inicio, los vamos a parametrizar, las partes de llamadas a la atención con un parallax, que es la imagen de fondo, quiénes somos, tu equipo y como van a ir viendo otros temas más. Pero como les contaba, si bien vamos a parametrizar este tema en particular y los temas pueden variar, con conocer este van a saber o van a estar muy cerca de parametrizar muchos otros temas porque varían, pero el concepto es el mismo. Vamos a entrar en identidad del sitio. Aquí tenemos la posibilidad de agregar un logotipo o de cambiar el título. Yo primero voy a cambiar el título, por ejemplo, en mi caso voy a poner CISPA Social, voy a poner una descripción que en este caso va a ser tutorial de WordPress y fíjense cómo en forma instantánea y dinámica va cambiando en la derecha esa descripción. Ahora, si en lugar de ese título quisiéramos tener un logotipo, podemos cliquear y seleccionar una imagen y aquí estamos en la biblioteca de medios. Otro factor fundamental para WordPress. Aquí es donde vamos a poder insertar o subir nuevas imágenes y también vamos a mantener una biblioteca con esas imágenes, en este caso no hay ninguna, para poder ir utilizándolas dentro de nuestros sitios. En este caso voy a poner seleccionar, voy a ingresar un logotipo, voy a buscar un logotipo y una vez que lo tienen seleccionado, pulsan en seleccionar para incorporarlo. Puede pasarles que les pida esto, que haya una especie de frame para recortar, lo acomodan en este caso y lo van a insertar. Como van a ver, aquí reemplacé lo que es el título directamente por un icono de título, como el que están viendo en pantalla. Y con eso vamos a ir formando nuestra biblioteca de medios y además nuestro canal. Ahora también podemos subir un logotipo para lo que sería la barra. Este mundo que ven ahí arriba, que es genérico, si yo pongo seleccionar imagen, nuevamente vamos a subir, yo puedo ir directamente a seleccionar y voy a elegir este logotipo en particular. Una vez que ponga abrir, me va a quedar listo para seleccionarlo. Acá fíjese que no necesito recortar nada, ya estaría disponible. Lo selecciono y lo que está mutando es esto. Ya directamente cuando ingresen a nuestro canal tienen una referencia a los usuarios de quiénes somos. Vamos al siguiente punto que es la página de inicio. En este caso, en la página de inicio tenemos muchos subítems. Vamos a lo que se denomina el título grande. El título grande y en contenido principal tenemos lo que es esa porción de texto principal que ven en pantalla. Yo aquí voy a poner el nombre de mi canal, CISPA Social. Podemos personalizar el nombre de los botones, por ejemplo, YouTube, y abajo poner un link a nuestro canal de YouTube. Y podemos poner, por ejemplo, un segundo botón que diga tutoriales y podríamos dar un acceso a lo que se denomina el enlace a nuestros tutoriales. También tengan en cuenta que podemos modificar esta imagen por lo que sería un carrusel, lo vamos a ir viendo en otros tutoriales, ingresando un código ahí abajo. Tengan presente que con esto ya fui cambiando el contenido, pero podemos avanzar en lo que es este sitio o esta parte principal. Aquí podemos activar si quisiéramos lo que se denomina un efecto parallax. Ahí tenemos un efecto parallax con la imagen de fondo, pero podemos usar otro efecto en donde fíjense en forma predeterminada me pone estas nubes y esa imagen de la Estatua de la Libertad y fíjense cuando muevo mi puntero se mueve la imagen. Claramente lo podemos personalizar. Vamos nuevamente a la parte de medios, vamos a seleccionar una imagen. En este caso en particular voy a elegir un fondo, que es el fondo que vimos al principio, que está en mi página web y de paso aprovecho para invitarles www.cispasocial.com. Ahí cambié el fondo, vamos a cambiar la imagen. En este caso voy a elegir una imagen para que esté por sobre este fondo.
Vamos a elegir, por ejemplo, en este caso un banner, ahí está, que ya tenía realizado. Podemos elegir imagen y fíjense que va a cambiar, entonces ya tenemos otro fondo diferente con una imagen personalizada y el efecto parallax sigue funcionando. Con esto, como se darán cuenta, en este caso particular, el efecto parallax, digamos, se puede manejar y la imagen debería tener una postura o un diseño que evite el nombre que pusimos al principio, el texto Chispa Social y los botones. Pero bueno, en este caso es para tener un ejemplo y si yo, de todas maneras, si quiero incluso, puedo evitar esos botones y ese título. Si volvemos aquí arriba, donde había puesto el título Chispa Social, lo puedo borrar y si borro también el nombre de los botones, estos desaparecen. En este caso estaríamos haciendo que el canal tenga esa frame principal simplemente con imagen parallax. Vamos a avanzar y voy a retroceder entonces, voy a salir aquí de título grande y me voy a ir a lo que se denomina las llamadas de atención. Perdón, antes estaba el título ¿Quiénes somos? Voy a entrar aquí. Si bajamos en lo que es la página web, aquí tenemos la sección de quiénes somos. En el contenido principal puedo cambiar lo que sería el título y el subtítulo. El acerca de lo voy a dejar porque es bastante común. Simplemente aquí podríamos poner otro título, obviamente, para que sea más personalizado. Ponemos entonces, por ejemplo, acerca de CISPA Social. Tenemos el título que ven hacia la izquierda, el título grande. Aquí vamos a poner los mejores tutoriales de WordPress y podemos avanzar. Después tienen aquí la sección en donde pueden tipear realmente el contenido de quienes somos. Sí, les recomiendo tener presente que ahí hay unos comandos BR que esos se utilizan para hacer los enter que ven ahí en pantalla. Es un comando HTML. Así que si desean mantenerlos, vayan escribiendo por partes, si no simplemente los vuelven a generar. Ahí vamos a poner que Cispa Social, hacemos los mejores tutoriales de WordPress. Tenemos una segunda sección, digamos, que podemos utilizar, donde vamos a tipear otro texto. Son claros y simples de entender, como a vos te gusta. Así que tenemos otra parte de quiénes somos. Bueno, y finalmente tenemos una tercera parte que vamos a escribir algún otro ejemplo más. Gracias por visitar nuestro sitio. Con esto, que es simplemente un ejemplo, ven cómo fuimos cambiando este contenido. Aquí ustedes deberían poner algo un poquito más extenso. Podemos volver atrás y tenemos 4 características. Fíjense que las tenemos aquí a la derecha en este caso y las podemos obviamente editar. Primero poner el título, donde yo puedo decir que uno de mis metas o skills es WordPress. Puedo poner o cambiar el porcentaje de esa barrita. Yo en mi caso le voy a poner 100% porque lo único que deseo es que esté remarcado. Fíjense que acá podemos poner un texto asociado, por ejemplo, aprende a armar tu propio sitio web. Esto es lo que van a ver en www.cispasocial.com y en mi canal. Vamos a ir viendo cómo crear el canal de YouTube, cómo va creciendo desde el primer día. Lo mismo esta página web que estamos realizando. Podemos hacer una segunda característica a modo de ejemplo. Aquí, como les mencioné recién, también tenemos temas de YouTube. Así que vamos a ponerlo, vamos a cambiar el porcentaje al 100% y vamos a poner un texto de descripción. Aprende cómo crear tu canal. Entonces, terminamos de tipear este comentario y avanzamos. Si vamos hacia atrás, podemos continuar. Ya hicimos la parte de quiénes somos y ahora sí vamos a la sección de llamados de atención. Las llamadas de atención son sectores, como en este caso este verde que están viendo aquí en pantalla, que nos permiten indicarle o llevar a nuestro usuario a hacer determinadas tareas. Tenemos dos, el verde y el rojo que están viendo aquí abajo, y obviamente nos va a permitir modificarlo. Así que simplemente entramos a esta opción, podemos primero cambiar el título, poner lo que uno quiera, vamos a poner un ejemplo, ¿sabías que? Puedes apoyar a nuestra comunidad donando. Perfecto. En este caso, mientras seguimos extendiendo el dato, tengan en cuenta que ustedes podrían ir, por ejemplo, un llamado a la atención a donar y aquí poner una URL. De hecho, voy a poner realmente de mi sitio. Recuerdo que este que estamos usando en este momento es un sitio de prueba, cispasocial.gal. El sitio es cispasocial.com/donar. Si ingresan a mi sitio y ingresan a esta URL, van a entrar a una pantalla
donde realmente podrían hacer donaciones en mi canal por medio de PayPal o por medio de otras herramientas. Vamos a avanzar entonces, vamos a modificar el otro llamado a la atención. Aquí podemos directamente poner otro título o simplemente borrarlo. Fíjense, si yo borro el texto, desaparece y si incorporo aparece. En este caso vamos a dejar el segundo llamado completamente eliminado, borro todo el texto y podemos avanzar. El siguiente paso es entrar en lo que se denomina el área de clientes. Aquí fíjense, estamos utilizando widget y acá nuevamente otro componente fundamental, los widgets. Estos componentes, fíjense que además de tener un componente en particular que me deja cambiar el título de esta zona, tengo objetos. Estos son, para que se entienda claramente, pequeños objetos que yo puedo incorporar a mi página web. Entonces, este tema Serif Live me da una especie de widget que me deja poner, por ejemplo, clientes. Yo puedo entrar, puedo editar el enlace, puedo editar los nombres y si quisiera podríamos eliminarlos. Entonces, para que lo vean, voy a eliminar un par y fíjense cómo automáticamente desaparecen. También puedo agregar nuevos, obviamente, si los quisiera reincorporar. Yo en mi caso voy a borrar y de 5 voy a dejar solo 3. Pero, entonces, tengan presente que los widgets son pequeñas porciones que yo puedo ir incorporando en formato de objetos a mi página web. Una vez que tenemos todo esto realizado, y les vuelvo a repetir que podríamos crear un enlace a cada una de estas imágenes, voy a volver hacia atrás y vamos a continuar. El siguiente punto tiene que ver con la sección de nuestro enfoque, que es una de las principales, es qué es lo que hacemos. Esta es la sección que estamos viendo aquí, en donde si ingreso, nuevamente puedo cambiar el título. Aquí, por ejemplo, para mi página web que se dedica a tutoriales, puedo poner ese título. Como una especie de subtítulo puedo poner que selecciones la categoría de tutoriales que más te gusten. Recuerden que esto lo pueden utilizar para cualquier concepto. Y una vez que ingresamos el subtítulo, nuevamente aparecen aquí los widgets. Este tema tiene unos widgets que nos van a permitir ingresar o modificar las categorías o las imágenes que ven ahí en pantalla. En este caso hay 4. Yo lo que voy a hacer es abrir una de ellas y les voy a mostrar cómo modificarlos. El primero que voy a utilizar como ejemplo es WordPress. Entonces yo puedo poner como título WordPress y van a ver cómo va a ir cambiando. Puedo poner una descripción. Aquí nuevamente podemos poner un texto, al igual que pusimos recién en el acerca de o similar al acerca de, en el cual estamos diciendo a nuestros usuarios que podemos aprender a crear nuestras propias páginas web en forma totalmente gratis. También podemos cambiar la imagen, obviamente, para buscar una que sea mucho más referencial. Volvemos a abrir la sección de medios, ahí tenemos nuestra biblioteca, pero necesitamos una imagen nueva. En esta imagen nueva me voy a ir a material, voy a ingresar a logotipos en este caso y voy a elegir un logotipo de WordPress para que quede más asociado. Ponemos insertar y ahí fíjense, en forma automática ya quedó modificado, queda realmente espectacular. Así que voy a hacer otro pequeño ejemplo, vamos a hacerlo con YouTube. Puedo poner el título, puedo poner una descripción, en este caso vamos a describir que podemos crear nuestro propio canal de YouTube en forma correcta. Perfecto. Y también podemos obviamente cambiar la imagen, así que vamos a subir una imagen, nuevamente vamos a subir un archivo, seleccionamos y voy a elegir la imagen correspondiente. Excelente, podemos insertar esta imagen seleccionada y van a ver que de forma automática vuelve a cambiar. Con esto entonces pueden ir agregando tantas zonas como quieran y también recuerden que si quisieran podrían eliminarlas. Como siguiente punto está nuestro equipo. En esta sección podríamos ingresar imágenes a personas con su pequeña descripción e inclusive podríamos hacer accesos a redes sociales y su puesto. Tengan presente también que esto es lo que nos ofrece nuestro tema, pero uno si quisiera podría utilizar esta misma herramienta para otros objetivos. Es decir, también poner nombres, poner descripciones y enlaces, pero para cualquier otra cosa. Doy ejemplos si tendría otros canales de YouTube, hacer publicidad a mis otros canales de YouTube. Así que fíjense que también tendría enlaces a las redes sociales, con lo cual podría hacer enlaces a mis otros canales o lo que ustedes deseen. Aquí yo simplemente por ahora lo voy a dejar oculto. Vamos a empezar a ver cómo uno también puede restringir, como habíamos hecho anteriormente con la llamada de atención, contenido en nuestra página si no lo queremos disponible. En testimonios lo que podríamos hacer es, por ejemplo, poner descripciones de nuestros canales, comentarios que nos hayan hecho nuestros suscriptores. Pueden poner el título, un subtítulo y nuevamente volvemos con los widgets.
Aquí modificar el título, los enlaces y el contenido. Todo esto lo pueden ir modificando libremente y nuevamente con ingenio lo pueden utilizar no solo para testimonios, sino para cualquier otra cosa. Yo en mi caso, para dejar un poco más limpia la página, voy a también ocultar en este caso este contenido. Finalmente pasamos a lo que se denominan últimas noticias. Aquí estarían mostrando los últimos posts o entradas y nuevamente aquí un tema importantísimo. Esto es un post, una entrada, un concepto principal en WordPress, es lo que hace crecer a WordPress normalmente con diferentes contenidos. Acá estamos viendo el que viene predeterminado que se llama Hola Mundo. Vamos a ver cómo generar otro y esta sección de últimas noticias está mostrando los últimos posts que generamos para que nuestros usuarios los puedan acceder y encontrar en forma rápida. Tenemos la sección de contáctenos. Aquí podemos crear un formulario para que la gente nos contacte y nos llegue un email. Menciona Pirate Forms, nosotros lo vamos a hacer con otro un poco más nuevo, pero esto lo vamos a ver en un tutorial específico para no extender demasiado el presente. En otro tutorial vamos a ver específicamente cómo crear formularios de contacto. Entonces, con esto ya fuimos avanzando. Como vieron, vimos completamente toda la sección de parametrías, en este caso toda la parte de lo que sería la página de inicio. Vamos a avanzar y tenemos aún más por ver. En el pie de página, fíjense, tenemos los enlaces a las redes sociales. Dijimos que íbamos a poder enlazar esto con nuestras redes sociales. Aquí también los invito a que dentro de mi canal vean todo lo que sería la parte de generación del canal de YouTube y cómo generar ese canal asociado a Facebook, Twitter e Instagram. Es decir, van a ver cómo generar todo un entorno que va desde un canal de YouTube a esta página web, a todos estos enlaces que acabo de generar, que ya quedan también asociados a nuestra página web. Por otra parte, en el pie de página podemos poner la dirección, si esto estamos hablando de que esta página web la creamos para una empresa, un email, un teléfono. En el caso de que no deseemos alguno de estos componentes, podemos borrar la imagen y podemos borrar el texto y con eso lo hacemos desaparecer. Voy a volver hacia atrás para continuar, ya vamos terminando. Vamos a otra sección fundamental de lo que es nuestra página web, que son los menús. En este caso en particular, ya nos brinda un menú que está marcado como principal, pueden crear la cantidad que quieran. Este menú principal ya tiene ingresado una opción de inicio y un blog, que para WordPress significa ir a la página principal y a la página de entradas. Tengan presente que está marcado como les mostré recién principal y si añadimos elementos podemos ingresar, por ejemplo, como estoy haciendo ahora, determinadas páginas o podemos poner entradas particulares o categorías, que es parte de lo que uno va a hacer o van a ver donde podemos ingresar a categorías determinadas. Con esto entonces, en la medida que vayan creciendo, van a poder ser entradas a la parte de donaciones, entradas a la parte de que indica todo lo que sería las políticas de privacidad y de cookies, todos temas que vamos a ir viendo en el trayecto de estos tutoriales de WordPress. Los invito a seguirme en mi canal, activen la campanita, van a ver mucho contenido. Perfecto. Una vez que hicimos esto, fuimos modificando todo lo que sería la parte, digamos, del encabezado, o en este caso, perdón, el pie. Y si seguimos en la parte de pie, nos dejan agregar widgets. Como les dije, estos son herramientas que lo que van a hacer es dejarnos meter objetos. Y acá, si yo voy al pie, me va a permitir ingresar todos estos objetos que son propios de WordPress. Fíjense que hay imágenes, hay galería de imágenes, RCS, videos, inclusive tenemos algunos widgets como les comenté en particular de este tema y la mayoría de los temas están en sus propios widgets. Yo en este caso en particular, por ejemplo, puedo marcar una imagen o un calendario. Vamos a hacer un ejemplo con un calendario. Yo lo marco, le puedo poner un título y fíjense lo fácil que fue poner un calendario que después uno le dará una utilización o una herramienta. Esto es simplemente un ejemplo. Yo ahí estoy marcando un calendario que después me va a quedar disponible dentro de mi página web. Voy a volver hacia atrás, seguimos avanzando, cada vez nos queda menos. Podemos poner ajustes de la página de inicio, en este caso me vino predeterminado, pero igual revisen y esto es también muy importante. Yo puedo decir que simplemente mi sitio ingrese en el blog con las entradas o mi recomendación es que pongan que sea una página estática en donde van a apuntar la página de inicio a una página web propiamente dicho y las páginas de entradas o de blog a el blog, es decir, las entradas propiamente dicha. Esto hace que vean la página como ustedes lo vieron recién, en donde yo tengo un formato muy elegante, muy dinámico como y es una página web. Y si yo quiero después entro a la parte de blog. En opciones avanzadas no lo vamos a ver mucho para no extender tanto este tutorial. Después lo iremos viendo, pero acá tiene distintas opciones como elegir, por ejemplo,
el uso de fuentes o cómo se van a comportar, colores. El único que les quiero mostrar aquí es la imagen de fondo. Esto es muy fácil, como vieron anteriormente, podrían elegir y cambiar una imagen. Esto lo que va a cambiar es este efecto que ven ahí, en donde cuando me muevo se muestra una imagen de fondo. Bueno, si cambian esta imagen, esa imagen va a ser una totalmente distinta. Esa sería la única opción que vamos a ver por ahora en la parte de opciones avanzadas. Y finalmente, si vuelvo hacia atrás, me gustaría simplemente mencionarles que está la parte de CSS adicional. Estos son pequeños códigos fuentes que van a extender funcionalidades. La van a personalizar muchísimo, los vamos a usar y vamos a mostrar cómo ir creando en otros tutoriales diferentes CSS para poder extender nuestra página web. Podemos pulsar en publicar y con esto estaríamos enviando a nuestro sitio para que nuestros usuarios lo vean todos estos cambios. Fíjense, me voy a cambiar a la solapa. Recuerdan cómo fue cambiando desde el inicio a la segunda etapa y esta es la tercera. Aquí está todo nuestro contenido con nuestro efecto parallax. Queda realmente muy bueno, como habrán visto, y los vimos desde el inicio y paso por paso. Así que creo que tienen mucho para entretenerse y generar su propio sitio. Acá está el calendario, acá tenemos las redes sociales que habíamos hecho con enlace. Así que bueno, tienen todo disponible como para generar su sitio. Obviamente cada uno lo irá personalizando e investigando. Voy a salir de la parte de personalizar y les quiero mostrar, por más que ya habíamos entrado, que desde el menú de WordPress propiamente dicho podemos entrar a la parte de medios. Y aquí uno, si quisiera, no entrando de la parte de parametría, sino en forma directa en medios, podría dar de alta un montón de imágenes y directamente, como hicimos recién, las seleccionamos o arrastramos a esta zona, imágenes y dejarlas disponibles para después editar o generar galerías, porque hay veces que uno quiere generar una galería de imágenes, las sube primero y después simplemente las enlazas. Si cliquemos en una imagen en particular, en ese pequeño link que tenían ahí abajo la pueden borrar y también podrían ir avanzando una por una para completar los datos de estas imágenes. Quería mostrarle esto porque es un punto fundamental dentro de lo que es WordPress. Por otra parte, si entramos en páginas, que son los factores fundamentales, vamos a ver las páginas que tenemos generadas. Tenemos la página de blog, que ya viene predeterminada en este sitio. Tenemos la página de inicio, que es la que vimos. Tenemos una de política de privacidad que ya me viene. Esto vamos a hacer un tutorial específico porque para pedir, por ejemplo, que nos acepten en Google AdSense necesitamos tener todo esto. Y la página de ejemplo. También podríamos agregar una totalmente nueva y diseñarlas a medida en la medida que vayamos avanzando. Yo para este tutorial por ahora como ejemplo voy a editar la página que viene por ejemplo. Aquí fíjense que se nos hace una referencia al nuevo sistema de bloques. WordPress tenía un sistema anterior de edición y tiene uno nuevo que se denomina esquema de bloques. Vamos a ingresar y vamos a ir cambiando cada uno de estos bloques. Primero voy a cambiar el título, por ejemplo voy a poner mi primer página. Con esto ya cambiamos el título, podemos agregar cada uno de estos bloques. Este en caso es un bloque de un párrafo. Puedo tipear el texto que quiero. Por ejemplo, poner que esta es nuestra primera página web. Si queremos borrar un bloque con marcarlo y tenemos aquí los tres puntos de menú, podemos simplemente eliminar un bloque. Vamos a hacer lo mismo con este segundo que está aquí. También en particular podríamos ingresar aquí y con la tecla más o el botoncito más ingresar nuevos bloques de diferentes tipos. Obviamente aquí hay muchísimos tipos, ¿sí? Llevaría mucho tiempo en este mismo tutorial, sería extremadamente extenso mostrarles. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, ingresar una imagen. Aquí tenemos la opción de subir una nueva, de apuntar a una URL o tomar de la biblioteca. Para que vean que sí se pueden reutilizar las que ya veníamos subiendo, voy a tomar una de mi biblioteca, simplemente marcar y seleccionar y ahí está disponible. Inclusive podría editar el tamaño de manera muy simple. Entonces pusimos un párrafo, pusimos una imagen, podemos seguir avanzando y abajo poner otro párrafo. Y en este caso es simplemente, como vamos llegando al final, es felicitarlos a todos. Si llegaron hasta este punto significa que ya tienen generada toda su estructura base de su página web y como van a ver tenemos muchísimo más por crecer. Les voy a mostrar finalmente de esta parte de bloques otros componentes más. Aquí por ahora nuevamente pedirles que si les gustó se suscriban a mi canal y no olviden también por favor activar la campanita. Por último, dentro de lo que sería esta porción de bloques, como ven aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un link,
¿sí? Un acceso a otra página web. Voy a mostrarles muy rápido cómo hacer esto. Si ponemos por aquí, por ejemplo, un texto, enlace a mi página web www.cispasocial.com. Pero fíjense que hasta aquí esto es un texto, no es un link, no está asociado. Lo que hay que hacer es marcarlo aquí, cliquear en esta zona, tipear la URL realmente, cispasocial.com. Aquí podrían tener una opción de decir que se abre una ventana nueva, que es muchas veces lo que más se recomienda para que el usuario no se nos vaya donde está ubicado, y le dan aceptar. Con eso ahí sí quedó ese texto como un link a mi página. Vamos a poner aquí en actualizar, y esto lo que va a hacer es cambiar el contenido de la página web predeterminada y va a quedar con este contenido que acabamos de realizar. Entonces acaban de aprender cómo hacer eso y saben que pueden agregar tantas páginas como quieran para después referenciarlas, por ejemplo, desde el menú. Vamos al otro componente fundamental de WordPress, que son las entradas. Yo puedo poner aquí en todas las entradas, puedo añadir una nueva. También tengan en cuenta que tenemos categorías y etiquetas. Las categorías es una forma de agrupar, de categorizar justamente estas entradas para después poder seleccionarlas de mejor manera. Y enlaces sería algo así como poner pequeñas palabras o textos en etiquetas, perdón, que después nos permitan identificar el contenido. Yo voy a entrar por ahora en categorías y dentro de las categorías tienen una que ya es no categorizada por defecto y voy a agregar dos categorías nuevas. Por ejemplo, WordPress, donde estaría obviamente poniendo mis tutoriales de WordPress. El slug es la forma en la cual lo verían en formato URL, es decir, cómo se va a llamar en este caso. Fíjense que ahí podría tener una concatenación, podría tener una categoría superior a esta. Y obviamente pueden poner una descripción. Conjunto de entradas de WordPress. Crear categorías es extremadamente recomendable para ordenar después nuestro contenido. Fíjense que ahí ya queda creada, es muy simple hacer esto. Vamos a probar otro ejemplo, vamos a hacer la entrada o la categoría de YouTube. El slug le vamos a poner exactamente igual. Recuerdo que aquí pueden generar una categoría de nivel superior y ya aparece WordPress, que es la que teníamos anteriormente. Y podemos poner finalmente una descripción, conjunto de tutoriales de YouTube. Perfecto, no falta más que añadirlo y con eso ya tendríamos listo todas las categorías. Como habrán visto, es extremadamente fácil. Desde el punto de vista de las etiquetas, es tan fácil como lo que acaban de ver. Acá crearían determinadas palabras para estas etiquetas que después las pueden asociar a sus categorías, perdón, a sus entradas. Vamos a avanzar y vamos así ahora a entrar a las entradas. Tenemos la predeterminada que habíamos visto anteriormente en nuestra página. Aquí no voy a editar esta, ¿sí? Lo vamos a hacer diferente para que puedan ver cómo cambia. Y lo que sí vamos a hacer es añadir una nueva. Entonces voy a añadir una nueva entrada y vamos a hacerla desde cero. Aquí puedo, al igual que en una página web, crear el título. Esta es mi primera entrada. Este es mi título y al igual que en la página tenemos el editor Gutenberg que nos permite generar esto por bloques. Entonces, vamos a escribir aquí en un formato de párrafo, felicitaciones, ya está cerca de terminar, así que podemos hacer esto, al igual que en la página, si por ejemplo aquí marcando este contenido damos un enter, vamos a tener un nuevo bloque. Aquí podemos indicarle que el bloque es de tipo imagen y nuevamente podemos subir una imagen, podemos tener una URL o podemos ir a la biblioteca. Vamos nuevamente a la biblioteca, vamos a seleccionar otra imagen diferente, simplemente con marcarla y pulsar en seleccionar. Aquí tenemos la imagen, podemos modificar su tamaño, también podemos modificar lo que sería la alineación de esta imagen. Podemos aquí automáticamente en otro bloque de párrafo podemos avanzar y escribir lo que deseamos. En este caso los invito a mi página web www.cispasocial.com y nuevamente, como habrán visto, como es muy rápido, podemos generar un hipervínculo en donde tipeamos nuevamente nuestra página web cispasocial.com, le indicamos que se abra en una ventana nueva y damos a aplicar y con esto tenemos listo el hipervínculo. Si queremos podemos agregar otro tipo, digamos, de bloques, encabezados, galerías de imágenes, de párrafos del texto el que fuimos viendo. Imágenes también lo hemos visto. El encabezado son como especie de subtítulos que también cuando el texto es muy largo se recomienda. Tenemos audio
y otros factores comunes o elementos como formatos. El formato HTML personalizado también es muy utilizado, por ejemplo, para poner vínculos a lo que serían los videos de YouTube. Esto es lo que van a ver si ingresan a mi página y van a un post en particular, es decir, ingresan a una categoría y luego un post, van a ver que tienen los enlaces a lo que son mis videos de YouTube y eso está hecho con el HTML personalizado. Finalmente, algo importantísimo para la parte de entradas es la parte de documentación. Podemos guardar esta entrada como un borrador si no la terminamos y después seguir editándola hasta publicarla. Podemos ver la visibilidad, si la publicamos o no de inmediato. Y acá, importante, como les dije, las categorías las habíamos creado justamente para después empezar a categorizar estas entradas y ordenarlas. Entonces yo puedo decir que este post que acabo de entrar, por ejemplo, es de la categoría WordPress. Pueden ingresar una o más categorías. Entonces ese punto es fundamental. También tenemos aquí las etiquetas, si hubiésemos creado podríamos asignarlas. Y otro punto fundamental es la imagen destacada. Yo puedo establecer aquí una imagen asociada a mi entrada. Esto para que lo puedan entender mejor qué significa esta imagen destacada, se los voy a mostrar del sitio que vimos al inicio. Si yo ingreso, por ejemplo, aquí en una categoría, esta es la imagen destacada. Fíjense, yo acá tengo el listado de todos mis posts que pertenecen a la categoría WordPress. Vamos a ver cómo hacer esto en otros tutoriales. Yo puedo establecer aquí la imagen destacada y esa es la imagen que se mostraba en el listado. También en ese listado habrán visto que tienen un texto, un extracto. Bueno, aquí es donde se pone ese texto y es el que va a aparecer asociado a nuestro post como una introducción para obviamente orientar al cliente al contenido y que ingrese, tentarlo a que ingrese. Vamos a publicarla, como dije anteriormente, podemos cambiar la visibilidad y cuándo se va a publicar. Yo voy a poner directamente que se publique ahora en este mismo momento y ya quedó terminada nuestra primera entrada. Último, vamos a ver la parte de ajustes. Aquí nuevamente, para no extender tanto el video, no nos vamos a concentrar en todos los ajustes. Los invito a que vayan viendo y probando ustedes mismos y después a seguir la cadena de tutoriales WordPress. Pueden cambiar el nombre, como habrán visto, la descripción, cuál es la URL asociada. Pueden cambiar inclusive el idioma si quisieran, el formato de la fecha y el formato de la hora. También vamos a ingresar, por ejemplo, en el panel de lectura. En el de lectura pueden cambiar cómo es la página de inicio, recuerdan que lo habíamos visto. Y este punto también es bastante bueno e importante para tenerlo presente. Viene muy poco, indican que en la parte de listados de mis blogs solo muestra 10 por página, lo pueden poner en 20 o en lo que quieran. Y eso va a cambiar la cantidad de registros que se muestran. Siempre recuerden pulsar en el botón guardar cambios en la medida que van haciendo cambio en ajustes. Si volvemos a la página y pulsamos en refrescar, ya deberíamos estar viendo todo lo que cambiamos. Fíjense, se mantiene la página, lo que habíamos realizado obviamente. Y si vamos a la parte superior, yo había cambiado el nombre de mi página predeterminada como mi primera página y aquí cambió. Está en el menú la página y si la cliqueo, acá la ven. Acá tienen el contenido de esta primera página que creamos anteriormente, incluyendo el link a mi página web. También, como podrán ver, en esta página, si bien no lo editamos, por cómo está preparada las páginas web, vemos lo que aquí a la derecha lo que se denomina una barra lateral, con una búsqueda y widget. Vamos a ver ahora en un ratito cómo modificar eso. Si pulsamos en Blog, acá ya van a estar viendo que teníamos el Hello World, que venía predeterminado, que no tiene una imagen asociada, y acá mi segundo post, el que sí creamos con ustedes, con una imagen asociada y un link para poder ingresar. Si cliqueo en ese link, ahí lo están viendo. Acá tienen ya su post donde están viendo todo el contenido e inclusive pueden o no dejar la parte de comentarios, pero está la entrada con la fecha y quién la realizó. Vamos a ver también más adelante cómo poder eliminar esa parte si ustedes lo desean. Prometo que es la última parte, le voy a mostrar la parte de widget para que puedan ver esa barra lateral y puedan controlarla. Si vamos en apariencia y vamos a widget, como les dije es una parte fundamental esto que estamos haciendo, tenemos esa barra lateral, fíjense aquí tenemos la barra lateral con qué tiene como contenido y también tenemos obviamente otro conjunto de widget listos para ingresar en esta barra lateral. Voy a volver para que lo puedan ver, fíjense si yo ingreso aquí a la página web tengo una serie de contenidos. Acá inclusive hay uno que se denomina meta. Si yo vuelvo a la parte de parametría, aquí lo ven, la barra lateral, a lo último estaba meta. Pueden ingresar y borrarlo o incorporar otros nuevos y si van a la página, esto es automático, van a ver que al refrescar se borra esa parte. No quería dejar de mostrarle esto para que puedan controlar
la parte de lo que es el widget lateral, poniendo, sacando los que quieran o borrando todos de ser necesario. Ahora sí, esto es todo. Espero que les haya gustado. Si es así, les pido suscríbanse al canal, suscríbanse a la campanita. Los dejo aquí en la parte final con lo que sería la pantalla hacia el próximo tutorial de WordPress, hacia el tutorial anterior, donde pueden ver cómo crear un hosting, el dominio, la página web y además generar un certificado SSL gratuito. Así que muchas gracias por ver el video. Chao.